se complicó la situación de Francisco Sáenz Valiente, el empresario dueño del departamento desde el cual cayó, la arrojaron, se arrojó Emily Rodríguez, la modelo brasileña. ¿Por qué le decimos que se complicó la situación? Porque hasta ahora lo acusaban solamente de femicidio, ahora le agregaron 2 imputaciones más, una por tenencia ilegal de armas y otra por el suministro de drogas. Uno dice, bueno, esto era de sentido común, que le fueran a agregar suministro de drogas, pero el abogado esperaba que le mejoraran la imputación, para decir que le bajaran la acusación por femicidio, porque lo que dice el empresario es, están las pruebas de los audios al 911 de que nosotros llamamos pidiendo a la policía antes de que la chica muriera, pero para los fiscales Martín nada de esto importó y la acusación sigue igual y le agregaron 2. Se agravó, empeoró la acusación fiscal, por eso va a ser tan importante lo que decida entre lunes y martes, más probablemente el martes, el juez de la causa. Porque se vencen los 10 días, el plazo de los 10 días que tiene el juez para decidir, y ahí va a tener que tomar la decisión en cuanto a ¿lo liberan o no lo liberan? Punto número 1. Y en caso de cualquiera de las 2 situaciones, ¿cómo sigue ese procesamiento y por qué delitos? La verdad es que los otros 2 cargos que le agregaron son casi, te diría, de sentido común. El problema es la acusación de femicidio. Claro, si se la levantan o no. El juez se la puede levantar todavía. El juez se la puede levantar, por supuesto. Puede modificar esa situación, después vienen las apelaciones y demás. Pero el martes, entre lunes y martes, son 10 días, pero como lo explicamos también, es una cuestión ordenatoria. Lo puede un día antes, un día después. Entre lunes y martes va a decir si lo libera o si no lo libera, esto va a pasar continúa ya. El proceso en libertad. Próximo lunes y martes. Ahí Entre lunes y martes decida. se va a decidir si Sáenz Valiente sigue preso con prisión preventiva. Eso quiere decir que si lo deja detenido ya va directamente a un penal, o si lo libera y sigue el proceso y llega eventualmente al juicio oral, a un posible juicio oral, en libertad. En caso de que quede el suministro de estupefacientes, hay que ver si la causa se queda en la justicia ordinaria o si va a la justicia federal, donde se tratan, por lo general, y en la mayoría de los temas relacionados con las drogas. Bueno, hace unos días llegaron los padres de Emily de Brasil. Hoy, desde el entorno de Francisco Sáenz Valiente, se contó que él está muy angustiado y que tomó la decisión de escribir una carta y enviársela a esos padres. Vamos a meternos en esa carta, Martín, pero antes vamos a saludar y sumar. Hola, muchas gracias por venir. Héctor Tesoro, que es grafólogo, porque hay algunas cosas de esta carta que nos llamaron la atención, pero por supuesto usted es el especialista. Eso es lo que decidió él, Martín, mandarle una carta a los padres para de alguna manera dar solidaridad con lo que está ocurriendo. Absolutamente, y hay algunos puntos en cuanto al contenido de la carta que son muy interesantes para... Primero, digamos que está escrita en una anotadora, así nomás, digamos, ¿no? Situación de precariedad de alguien que está preso. Absolutamente, de alguien que pidió una lapicera, pidió un papel. Esto fue el dobló en 4 y la mandó. Absolutamente. Esto fue el 5 de abril, es decir, 6 días después de la muerte. Fíjense que el encabezado de la carta comienza con Buenos Aires, 5 de abril 2023. Señores padres, lamento mucho el accidente de su hija. Usa la palabra accidente. Claro. Esto es lo primero que hay que marcar. Hice todo lo posible para evitar que salte, segundo punto importante, por la ventana. Fue tragedia, con G, tragedia, y llamé 2 veces al 911 para pedir ayuda a la policía. La palabra tragedia es importante también porque él no solamente habla de accidente, sino que también habla de tragedia. Usé toda mi fuerza para salvarla. Él recuerda mucho los pedidos de disculpas de los rugbyers, ¿no? Después de la muerte de Fernando Baezos. La única diferencia acá es que él lo hace. Fue una tragedia. Sí, él lo hace en el momento. Y él tiene más elementos para defenderse. Y él tiene más elementos para defenderse. Que molieron a palos a Fernando. Desde la cárcel le mando mis enormes condolencias y al final cierra con: espero que se aclare mi inocencia, Francisco Sáenz Valiente. Y esto está escrito el 5 de abril. Bien. Héctor, ¿qué es? A ver, lo primero que me llama mucho la atención es esa palabra inocencia, que
cuesta, ¿no? Encima es la que la reescribe, porque... Sí, reescrita. pareciera que porque corrige se una confundió falta ortográfica, que la ya falta sabemos que la ortográfica. tiene por cómo escribió Tragedia. Pero ¿qué ves ahí? ¿Qué ves en todo esto? Bueno, en principio un análisis grafológico se hace observando todos los signos, La carta completa. La carta completa, ¿no? Que hay varias cosas que llaman la atención. Pero sí, la palabra inocencia se podría interpretar desde la grafología emocional como un lapsus calami, algo que choca, que estoy escribiendo y choca con mi inconsciente, entonces repaso, ¿soy inocente? Pero hasta la corrección de una falta ortográfica podría ser esto también, porque, digamos, Sí, pareciera eso pero también, justo ¿no? en esa palabra. Después hay otras cositas, por ejemplo, la palabra fuerza. No dice fuerza ahí. Dice fuerza. Dice toda mi... Bueno... Le falta la A al final. Le falta la A, o sea, es una palabra inconclusa. ¿Sí? Obviamente El hay hecho de que esté escrito en imprenta, viste que cuando escribís en imprenta uno tiende a olvidarse letras, porque está escrito como en imprenta, ¿no? Está escrita en tipográfica. Hoy la mayoría de las personas, o muchas personas, escriben en tipográfica, dada el modelo de enseñanza escolar, que enseñan a estudiar a los chicos con letra tipográfica. Y los teclados, todo está en imprenta. Pero es tipográfica, pero está ligada. Hay muchas, en los ligamentos hay muchas letras que están ligadas. ¿Importa ¿sí? en el análisis que sea un papel todo abollado, como que la no formalidad de escribir algo como un poco más prolijo? Hay que tener en cuenta también las condiciones en que está este hombre, ¿sí? Hay muchas incongruencias, por ejemplo, en la dirección de líneas, en el tamaño de las letras, ¿sí? Lo que nos está hablando de algo emocional, un impacto emocional, que no está pasando por un buen momento. Claro, está desordenado. Sí. Pero a grandes rasgos podemos decir que es una escritura dinámica, ¿sí? Es veloz, lo que habla también de un buen nivel intelectual. Pero a nivel emocional es ahí donde aparecen las... Bueno, es que la inseguridad a la hora de escribir la palabra inocencia tiene que ver con que tal vez él sea efectivamente inocente de la muerte y del momento en que se arroja Emily Rodríguez, pero sin duda no es inocente porque él era el dueño de casa y en esa casa hubo una larga noche de consumo de drogas. Y era el que había puesto la... Al menos la responsabilidad civil, ya tiene la imputación penal. Después le va a llegar de hecho, la demanda civil. De hecho, cuando nosotros hablamos acá con el abogado Cunio Libarona, dijo sí, es muy probable que se le haga una causa en Comodoro Pi, muy probable que vayan por la parte civil, por esto que mencionabas. La diferencia es que acá él se lo acusa directamente de matarla a ella.